El embajador Héctor Riesler nos estaba contando las circunstancias del desconocimiento del laudo arbitral del 77 y cómo derivamos el 78 en una crisis creciente con Argentina, con una posible invasión argentina y en combinación, en cierto modo, con Perú y quizás con Bolivia, para una acción combinada de los tres países en contra de Chile. Y le estábamos preguntando cómo fue esa evolución y el rol tan decisivo que él tuvo a fin del 78 en detener esta guerra en momentos muy oportunos. Así que, Héctor, por favor, cuéntanos qué pasó en el 78. Mira, bueno, partamos con ya te digo, habíamos tenido, el ministro había ya estado una vez, después murió Pablo VI, vino Juan Pablo I, le teníamos pedido la audiencia, murió Juan Pablo I, se elige a Juan Pablo II y seguimos trabajando de forma bastante intensa porque era muy angustiosa la situación. Claro. Pero la cosa, estamos en octubre, el mes de noviembre, y Hernán Cubillos logró en principio tener una reunión y más o menos armar y solucionar la cosa. Yo creo que lo ayudaron los americanos un poco de mérito, pero para el 12 de diciembre, en que se podía pedir una mediación, se combinó esta reunión en Buenos Aires, se establecen, se conversan, se fijan los puntos, se ponen los redactores de las distintas comisiones de los distintos documentos a trabajar, y el canciller Pastor va a donde la Junta Militar a informarle, y la Junta Militar lo desautoriza. Me acuerdo perfectamente. Y el canciller Pastor vuelve casi llorando, o llorando, no sé, yo no estaba ahí, yo estaba en Roma, pero... Hay una comida en la noche que fue como patética, ¿no? Claro, y terrible. Bueno, vuelve Hernán Cubillos a Chile, informa al presidente Pinochet, empieza un trabajo ante todas las cancillerías amigas posibles, digamos, para tratar de moverse en este sentido. Ahí hay toda esa discusión de que el cardenal Errázuriz le dijo que el nuncio Lagui le había dicho que le había llamado directamente desde Buenos Aires al presidente Carter para que él también llamara al Papa, lo cual puede ser, perfectamente. Porque incluso algo nos dijo y hay otro señor que no me acuerdo en este momento el nombre, pero que hay otro señor que era amigo de Carter y que dice que también lo hizo. Yo supongo que Hernán Cubillos le pidió a toda la gente que podía moverse, ¿te fijas tú? Y a Lagui quizás se lo haya pedido Harper en Buenos Aires, no lo sé, ¿me entiendes tú? Pero o fue iniciativa de él. Pero, el embajador Sergio Harper, claro, que era el embajador de Chile, claro, en Buenos puede Aires. Haber sido él o puede haber sido iniciativa de Lagui, porque era un nombre decidido. Claro. Puede ser. El nuncio. O sea, yo el nuncio no, que había sido nuncio en Washington. Y era el nuncio en Buenos Aires en ese momento. En ese momento. Sí. Y entonces es perfectamente posible. De hecho, Casaroli nos dijo el día en que nos ofrecieron la misión de paz que había habido una comunicación más de la Casa Blanca que del Departamento de Estado. No dijo más que eso. Ya, pidiendo una moratoria. Bueno, pero aquí la exata se hizo bastante más que la moratoria. Ahí está la parte en que intervengo yo. Ya. A ver, del 22 menos 7 del 15 sería, viernes 15 yo creo que era. Estaba yo en mi casa con Juan José Fernández, que era nuestro embajador ante la UNESCO, que venía de vuelta de una reunión en Nairobi, de la UNESCO, y que estábamos comiendo en mi casa. Suena el teléfono, Hernán Cubillos. El canciller. Con una voz entre preocupación y no sé qué, y tensión, y me dice: tienes una semana para meter al Papa entre ellos y nosotros, o hay guerra. La reacción mía fue decirle un poco, bueno, muy bien, lo haré, es un poquito tarde el encargo exclusivo, pero bien, igual ya estaba trabajando, pero fíjate que te lo digan una semana antes así es fuerte. Bueno, total que íbamos a salir no estábamos comiendo, estábamos antes de comer porque íbamos a salir con Juan José a comer. Bueno, se acabó la salida a comer, llamé al arzobispo Casaroli, que estaba en su casa, ya no estaba en la oficina, me dijo, sí, voy a hacer la Guardia Suiza que le abra la reja, venga para acá nomás. ¿Y tú lo fuiste a esa misma noche? Esa misma noche. Ya. Y el diablo siempre mete la cola. La única vez que mi auto, que era muy bueno,
se quedó parado a mitad de camino fue esa. Ah, una pana, mira. Un fusible. Ah, ya. ¿Ya? Pero estábamos cerca, o sea que terminamos caminando, no ningún problema. Bueno, y le expliqué a Casaroli todo esto. Y lo noté muy preocupado. Y me decía, sí, yo entiendo, habría que hacer algo, pero no se me ocurre qué. Pero lo noté que estaba medio incómodo. Y para él era difícil. Sí. Hay que ser comprensivo también con la contraparte. ¿Por qué? Porque para Casaroli esto era un riesgo de fracaso. Y para la Santa Sede no es bueno fracasar entre dos países católicos. Dos países católicos. Era un riesgo de enemistarse con uno o con otro o con los dos países católicos. Claro. Y por otro lado, obviamente un hombre inteligente como él se daba cuenta de lo jugada que estaba Rusia, y él era el hombre que hacía la Ostpolitik, te fijas tú, y quería estar en buenas relaciones. Entonces, tenía Pero el Vaticano estaba consciente del rol de la Unión Soviética en empujar a Argentina. Pues yo se lo había explicado hasta el cansancio. Perfecto, muy bien. Siempre. Entonces, pero él estaba, lo vi yo que estaba enredado. Bueno, seguí visitando gente todos los días. Me acuerdo que en tu historia tú contabas que fue muy decisivo el cardenal Martínez. Martínez Somalo. Sí. Cuéntanos sobre eso, qué interesante. Voy a explicar. Yo esto seguí. Y no progresaba, pero no había decisión, digamos. Ya. Entonces ya para el día jueves, ahora te digo el esquema. Para hablar con Casaroli, yo creo que es el mismo todavía. Tú tenías que pedir audiencia y te la daban más rápido o más lento según la urgencia de la cosa. En cambio, el sustituto, que es un hombre que tiene una carga de trabajo monstruosa, por lo mismo que te había dicho antes, recibía los jueves y los sábados, en las mañanas, por orden de llegada. Ya. Entonces yo me fui el jueves, dije, aquí lo único que puede salvar esto es la decisión personal del Papa. Y para llegar al Papa, visto que acá se ha habilitado, había que llegar por otro camino. Y además por un camino que fuera muy directo. Ya. ¿Cierto? ¿Cuál era el hombre? El sustituto. Ve el Papa acá. Me fui, era en ese momento... ¿Y ese era Martínez? Eduardo Martínez Somalo. ¿Él era español? Español, riojano, de La Rioja. Mira, castellano, digamos. Claro, castellana vieja casi hacia Álava, ya, ¿no es cierto? La Rioja es el lado ahí, claro, los buenos vinos. Bueno, sí, claro. Entonces, bueno, y entonces lo voy a ver y le dije, Excelencia, usted sabe que yo no me gusta dramatizar las cosas, pero hay veces en que hay que decir las cosas. Y además tengo que descargar mi conciencia porque yo veo que ustedes probablemente ya decidieron no intervenir. Pero yo tengo que descargar mi conciencia y decirle lo que va a pasar. Usted sabe que en esto está comprometida la Unión Soviética, ya se lo he explicado muchas veces. Bueno, probablemente va a haber guerra mañana o pasado. El efecto de eso va a ser que da lo mismo que país triunfe y que país quede derrotado, van a quedar destruidos los dos países, va a haber un retroceso económico y social de 30 años y probablemente vamos a tener gobierno de extrema izquierda en los dos países. Pero la cosa no queda aquí. Porque ciertamente, yo a ese tiempo ya había tenido por otra cosa, una cierta confirmación del problema de Perú. ¿Te fijas tú? Entonces, Perú. Sí. Entonces yo le dije, es seguro prácticamente que entra a Perú, porque yo lo había oído por Argentina. Entonces, Bolivia muy probable. Entonces ya no somos dos, ya somos cuatro, le dije. Pero si usted mira la historia de los límites latinoamericanos, va a ver que Paraguay perdió una cantidad de tierra enorme frente a Bolivia y que viendo a Bolivia ocupada puede ser que quiera recuperar. Y que Ecuador le pasó lo mismo con Perú y que viendo a Perú ocupado puede ser. Ahora le dije, sobre Brasil no me pronuncio porque es un país muy serio, amigo, respetable, una diplomacia muy buena, pero en una ocasión así... Brasil nos apoyó mucho con armas. No, con todo, pero además lo que yo le traté de hacer ver, se producen tensiones internas en los países con esto, porque claro, alguien puede decir, oye, nunca más vamos a tener ni en 500 años una ocasión igual para salir al Pacífico, por ejemplo, no sé, te fijas, claro, cualquier cosa. Entonces, pero Brasil se portó muy bien. Y le dije sobre Colombia y Venezuela, no le digo más porque usted fue anuncio en Colombia, así que sabe mejor que yo. Claro. Ahora, ¿qué pasa con esto? Le dije yo. Que si se extiende la guerra, vamos a tener
el problema que yo le describía, que cómo iban a quedar Argentina y Chile, se va a extender a los otros una países. especie de guerra panamericana Claro, dentro de Iberoamérica, donde ¿no? vamos a tener a Rusia de atrás fuertemente, de un sector, por lo menos, ¿no es cierto? Con lo cual ya no sabemos qué es lo que puede pasar. La Unión Soviética, claro. Claro, la Unión Soviética, perdón, fuertemente. Claro. Y por lo tanto le dije, y piense usted que la mitad de la iglesia está en América Latina y en el futuro probablemente más. Bueno, después le expliqué un poco lo que estaba pasando con China, porque te acuerdas que los chinos estaban muy simpáticos con nosotros en este tiempo, porque estaban muy tirantes con Había una tensión muy grande entre China y la Unión y Soviética. la Unión Soviética. Claro, había una gran tensión en ese preciso momento. Bueno, todo esto se explicó. Había un acercamiento de China con Estados Unidos también. Claro, entonces todo esto se explicó y él me dijo, bueno, quedemos aquí. Ya. Debemos haber terminado. Yo me fui tardecito a verlo para que no tener la cola de los embajadores detrás, que después a uno lo recrimina. Lo presiona, claro. Claro, pero así que yo debo haber salido de la oficina como a las 2 de la tarde. Bueno, me fui a mi casa a esperar qué pasaba. Pero ¿cuál es el puesto exacto del cardenal Martínez? Yo te digo, sustituto de la Secretaría de Estado. Ah, ya. Él es el Perfecto. que reemplaza, o sea, tiene prácticamente los mismos poderes, pero en dependencia del cardenal secretario de Estado, y hace de secretario ejecutivo del Papa para el funcionamiento de toda la curia. Por lo tanto, es un puesto que tiene un poder y una llegada y una carga de trabajo terrible, digamos. O sea, él fue más importante que Casaroli, ¿no? Bueno, Casaroli llevaba las relaciones exteriores en principio, pero él también, él se entrevistaba con los embajadores y uno hablaba con uno, con el otro, a criterio del embajador. Pero Martínez habló con el Papa. Martínez ciertamente, a ver, no me consta, pero obviamente en lo que yo calculé, yo salgo a las 2, a las 5 me llama el padre Cavalli y me dice que él que lleva el escritorio de Chile y de Argentina, y me dice que le decía, no sé, Casaroli, quisiera que ustedes vinieran mañana a las 10 de la mañana. A mí, que no sé si al otro le dijo la misma. El mismo día, ya al día siguiente. Mira que día siguiente, o sea, está día moviendo 22. rápido. Ya, al mismo día de la No, el posible- día 21 fue mi reunión con Martínez. Claro, el día 22. Bueno, el 22 de la tarde se suponía la invasión argentina. Bueno, por eso estábamos Claro. ya. Entonces, en el 22, acuérdate tú además de que hay diferencia horaria, ¿no es cierto? Ya. O sea, lo que pasaba en Roma depende del mes, 4, 5, 6 horas más tarde que, o sea, en América está pasando más temprano, por lo tanto, si tú estás a las 10 horas de Roma, era el alba donde no pasaba nada todavía a nivel político en América. Fíjate tú. Entonces, me dice que el Papa ha decidido ofrecernos una misión de paz. La misión de paz. Más que ya. Pero mucho más, pues, porque se comprometieron enteros. Claro. Bueno, lo mismo le dijeron al de argentino. Yo vuelvo a la oficina, ahí había ¿Cuánto tiempo había asumido el Papa en ese momento? Porque estaba recién llegado. Digamos, Meses, mira, no me acuerdo las fechas precisas, pero digamos, grosso modo a mitad de octubre. Ya. O sea, noviembre, diciembre, 2 meses. 2 meses. Ya. Papa nuevo, claro. Claro. Fantástico, ¿no? Fantástico. Sí. Lo que es impresionante es que el Papa vio el problema. Y reaccionó de inmediato, ¿no? Y reaccionó de inmediato y se dio cuenta con todas las dificultades que tenía. Ahora, él conocía cómo actuaba la Unión Soviética, tenía la experiencia polaca, conocía cómo actuaban los comunistas. Entonces entendió el problema enteramente. Claro. Y se dio cuenta del peligro. Ya. Y se jugó así. Sí. Eso hay que tenerle un agradecimiento eterno, porque Claro. ahí, Claro. ¿te fijas tú? Entonces, con eso, ahora yo volví a la oficina y hay un problema de un funcionario diplomático, ni acordarse, y se trancó la máquina cifradora. ¿Te acuerdas que antes había unas cifradoras mecánicas que se hacían así? Claro. Los códigos para encriptar. Claro, Sí. y entonces se trancó. Ya. Bueno, o sea que al final no hubo más manera que hablar por teléfono abierto, digamos, pero digo, ¿para qué importa? ¿Y con quién hablaste con el canciller? Claro, Con Hernán Cubillo. con Hernán Cubillo. Le dije, Hernán, propuesta, me dice, acepta el tiro. Ya, Acepté. ya. Y- Pero la guerra ya estaba desatada. Estaba prácticamente desatada, pero el embajador argentino aceptó. Ya. Por lo cual ganamos, yo creo que ganamos horas. No más que horas, pero horas con eso.
Entre medio, acuérdate tú que el día jueves le había propuesto a Pinochet al final ya, sin el jueves 21, ¿no es cierto?, sin más recursos, que recurrir a la Haya, pese a que Argentina decía que era casus belli para ella. Casus belli significa que justificaba la guerra. Entonces, el general Pinochet, me dicen a mí... No se recurrió a la Haya al final, ¿no? No, el general Pinochet dijo, algo me dice aquí... en el estómago. En el estómago, que no, decidamos mañana esto. Ya. Mira, y toda la diferencia, pues. Claro. Bueno, total que ya habíamos convenido yo con Casaroli que al día siguiente el Papa iba a anunciarlo, porque era el discurso de los cardenales. El Papa hace 2 grandes discursos a los cardenales. Uno, el discurso en Pascua de Resurrección, que es más bien religioso, interno a la Iglesia. Y uno, que lo hace antes de Navidad, que es un discurso más bien de la acción externa y más política. ¿Eso el 22 o 23? Esto ya el 23 el discurso. Ya. Entonces, pero el 22 convinimos que lo anunciaba el 23 públicamente. Pero ya se le informó a Argentina. No, ya había aceptado a Argentina. Ya, perfecto. Por eso que te digo, aceptamos, pero dentro de lo que hemos alcanzaron a parar Flomar, la flota de mar que venía a invadir. Claro, lo que pasa es que además en Argentina había una gran contradicción de fuerzas y un gran desorden de poder interno. Entonces aceptaban, pero después venían las presiones y las cosas, como pasó con Pastor, te fijas tú, como pasó. Entonces, no era una cosa que te dejara. Bueno, ayudó la tormenta, que les afectó mucho a la flota argentina. Exactamente. Y a la Fuerza de Infantería Marina que iban a bordo. El cardenal Zamoré siempre decía: hay que darle gracias a Dios por la tormenta. Sí. Bueno, pero, en fin, esto se hizo. El Papa lo anunció, pero entre medio, como tú dices, vino la tormenta, y muchos almirantes dicen de que los argentinos también estaban muy asustados frente al despliegue de la Marina chilena. Entonces, todo juega. Yo no puedo saber qué fue más decisivo, si fue una cosa, la tormenta. Ellos pensaban hacer una sorpresa táctica y se encontraron con toda la flota chilena desplegada al frente. Y ordenada y en posición de avanzar al ataque. Claro. Entonces, sin timidez. Claro. Entonces ahí hay que ponderar muchas cosas. Pero eso nos dio tiempo. Sí. Bueno, después de eso nombraron el mismo día 23 al cardenal Zamoré. Yo lo fui a ver inmediatamente y fue divertido, porque le expliqué 2 cosas y me dijo: señor embajador, antes que a otras cosas, 2 preguntas muy concretas. Muy bien, Eminencia. La primera, sé muy bien quién manda en Chile. ¿Quién manda en Argentina? Claro, era más complicado. Y entonces yo le dije: mire, Eminencia, usted la trataba, pero era la Junta, ¿no? Va a tener que tratar con un parlamento de uniforme que no tiene miembros fijos y que no tiene quórum y que no mínimo y que no tiene reglamento. Es lo que me temía. Bueno. Sí, claro. Segunda pregunta. ¿Cómo es que me lo dijo? El primer avión va a Buenos Aires. Es Aerolíneas Argentinas. ¿No le molesta eso a Chile? Por ningún motivo, si el peligro viene de allá y no de nosotros. Así que el que usted allá es mejor que estuviera en Chile, váyase, pero en el primer avión. A Buenos Aires. Claro. Entonces me dijo: no alcanzo a pasar Navidad con mi hermana. No. Eminencia, yo creo que no. No sé si al final alcanzó. El presidente de Argentina colaboró, porque el general Videla quiso parar la guerra. Sí, él quería parar la guerra. Era la Junta la que quería la guerra. Junta, sí, claro. Sí. Entonces, tan maltratado que fue después el general Videla hasta su muerte. Las injusticias han sido horribles. ¿No? Pero en todo caso, con eso logramos, entre la acción del Papa, que nos dio tiempo, la tormenta, y ya que llegaba el cardenal y que se dio la cosa, se empezó a desgranar, ¿te fijas tú? Sí. Y yo me acuerdo que después, ya cuando todo había pasado, yo tenía una prima muy unida conmigo, que ya murió, cuyo marido era un alto oficial muy importante. Y yo no se puede decir quién es, ¿no? No, entonces prefiero no. Ya. Pero yo le dije: bueno, oye, ahora que ya pasó todo, ¿a cuánto estuvimos? Porque el cardenal Zamoré calculaba siempre 2 horas. Y él me dijo: mira, por lo que toca a lo mío, 20 minutos. 20 minutos, ya. Sí. ¿Te
fijas? Claro. Ahora, yo estuve trabajando en esa época en el Estado Mayor y estuve muy metido en todo este asunto. Entonces, te debo contar que a pesar de que la intervención del Vaticano y todos los esfuerzos por tratar de evitar este conflicto, Argentina se siguió preparando para la guerra paralelamente. Pues, a lo largo de la mediación tuvimos momentos tremendos. Claro. La famosa mini mediación que hubo que hacer, ¿te acuerdas cuando Menéndez cerró 80, la frontera? ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Y al final lo que realmente paró el proyecto argentino de invadir Chile fue la guerra de las Malvinas, la guerra de los Falklands, del año 82. Ahí hay otra cosa que también es curiosa, porque Sí. ellos pensaron, la Operación Rosario, ¿te acuerdas? Claro. Ellos pensaron, porque el problema argentino, tú sabes más de cosas militares que yo, pero el problema argentino es que Chile tenía mucho mejor posición naval que Argentina, ¿no es cierto? Sí. Entonces ellos pensaron que tomando Malvinas mejoraban la posición naval. Claro, les da cierta profundidad en ese sector. ¿No es cierto? Y las Georgia y las Sándwich. Por eso, Claro. el grupo. Ahora, yo creo que cometieron ahí un error diplomático tremendo y que yo se lo atribuyo al gobierno y no al embajador en Londres de la época, porque yo conozco al embajador en Londres de la época, que era Carlos Ortiz de Rosa, que era un hombre muy capaz, así que no puede haberse equivocado hasta el punto de no haberlos advertido de los riesgos. Claro, ellos creyeron que Gran Bretaña no iba a hacer nada. Claro. Y que coincidía con el gran desarme que se produjo en Gran Bretaña en ese mismo periodo. Claro, ¿no? pero es que se atrevió la señora, po. Claro, la Margaret Thatcher. Sí. Pero es que además hay que tomar una dimensión geopolítica también. Sí. Mira, Malvinas y todo ese grupo importan para nuestro paso, Claro. pero importan para el paso Índico-Atlántico también. Están Claro. más lejos, pero tienen una proyección. Claro. Entonces, era muy grande. Si tú lo analizas desde esa óptica, Sí. no lo iban a permitir. Y resulta que ahora ya no estaba Carter y un laborista en Inglaterra, sino que estaba Reagan en Estados Unidos y Claro. estaba Thatcher en Inglaterra. Y el Thatcher se largó. Ahora, de hecho, esto está reconocido en Argentina. Me acuerdo que incluso Camilión hablaba de un diablito que andaba a vueltas, que se había ido a Malvinas para volver a Chile, una cosa así, que fue ministro de Relaciones Exteriores, ¿sabes? Claro. El proyecto era, después de Malvinas, la vuelta para atrás en mejor posición. Claro. Ahora, cuando Malvinas fracasa, cae el gobierno. Claro. Porque encendieron al país a un nivel fantástico, Claro. y con el fracaso cayeron. Y ahí cambió todo ya. Claro. ¿Te fijas? Además engañaron a la opinión pública porque hubo desinformación interna dentro de Argentina. Pues, ¿te acuerdas Claro. cuando llevaban los ataúdes y movían las cosas y hacían oscurecimientos? Mientras que aquí en Chile lo manejamos todo en silencio, en calma, parecía que no pasaba nada. Claro. Bueno, yo con esto terminamos esta tercera parte, Héctor. Después vamos a terminar la cuarta parte en que nos cuente un poco cómo ha sido la evolución política de América Latina, del mundo occidental, en qué estamos ahora y cómo ves tú los escenarios cercanos del futuro y el futuro. Occidente frente, no sé, a esta emergencia de Chile. Eso sí que es muy complicado porque Pero los comentarios que tú nos quieras hacer. tantas variables. Me imagino. Pero a ver si en el cuarto bloque alcanzamos a dar una idea de lo que nos está pasando en América Latina, el movimiento bolivariano, el Foro Sao Paulo, en fin, Claro. frente al mundo de la libertad y la democracia y la economía de mercado, en fin. Bueno, el embajador Riesler nos estaba contando cómo se logró parar el conflicto con Argentina, que hubiera combinado además una acción contra Chile con Perú y con Bolivia probablemente, y que esto además siguió bajo amenaza hasta el 82, cuando a raíz de la guerra de las Falklands o Malvinas cae el gobierno argentino y se desinfla la amenaza sobre Chile. Claro. Ahí ya tuvimos una nueva dimensión, digamos, del asunto. Tomó un tiempo todavía, pero en fin, ya fue otra cosa, te fijas. Pero el tema central era ese, cómo el Papa se hizo cargo del problema y con la urgencia con la rapidez con que resolvió, digamos. Eso a mí me impresionó mucho. Yeah. Mucho, porque era una decisión muy importante y la tomó así. Ahora, yo creo que fue claramente desde él, por lo que le habíamos dicho, porque la ventana de tiempo que se hubiera podido producir la famosa llamada
del presidente de Estados Unidos, que quizás se dio, era muy estrecha. Porque cuando yo hablé con Martínez Somalo hasta las 2 de la tarde, no me dijo nada de eso. El cardenal, ya. Claro, no era cardenal todavía, era el obispo. Ah, ya. Hoy día es cardenal. Ah, mira. No era cardenal. No, porque el sustituto es nivel arzobispo, el secretario de Estado es cardenal. Interesante, ya. Entonces, bueno, eso, de las 2 a las 5, la ventana es muy chica para que hubieran resuelto. A las 5 ya habían resuelto hacerlo porque nos citaron. Claro. ¿Se fijan? O sea, hay un margen de 3 horas que con la diferencia de hora y con las necesarias consultas, si hubiera habido la llamada de todo. Quizás coincidió, pero... No, eso nos queda claro. ¿Qué pasó después? Pensemos en los años 80, la transición, la vuelta a la democracia. ¿Cómo se hay que pensar que el 82 vino una crisis mundial que afectó a toda América Latina y a Chile hubo protestas, el Frente Manuel Rodríguez, las protestas en las calles, la transición, todas estas presiones que hubo al gobierno militar. A pesar de que Chile empezó a recuperar su economía después de la crisis, a partir del 85-86 estábamos creciendo. Claro, y muy bien. El país que más crecía era Occidente. Claro. Cuéntanos tu experiencia. Mira, a ver, ¿cómo veo yo la situación en América? Veamos la situación de conjunto. Siguen tratando de votar al gobierno militar de Chile. Eso hasta el último momento, ¿no es cierto? Prácticamente. O hasta que se convencen de entrar por la vía de la concertación, digamos, aunque los comunistas afuera, como siempre, de afuera y adentro, como siempre. Pero, porque tenía el Frente Manuel Rodríguez funcionando en paralelo, entonces, estas políticas dobles. Pero, junto con eso, se trata de qué pasa con el resto. Entonces, yo tengo la impresión de que en cuanto cayó Allende, trataron de liquidar a Argentina, pero por la vía del terrorismo. Claro. Fue muy fuerte. Alguien me contó... El montonero, el ERP. Los montoneros, exactamente, todos. Entonces, alguien me contó, no me acuerdo quién, pero alguien me contó en ese tiempo que hubo una conversación así con la Unión Soviética y Argentina. Y en que la cosa habría sido un poco cuando ya llegaron los militares en estos estados que se estaban poniendo afuera. Entonces, en Argentina prácticamente no hay partido comunista, fíjate. Claro. Entonces que la consulta habría sido en el sentido de qué pasa con los terroristas, y que la respuesta de la Unión Soviética habría sido, pues son terroristas. O sea, mátenlos a todos. Pero eran castristas, ¿no? Seguir la línea Sí, cubana. no quieres, pero, claro. O sea, que la Unión Soviética, que los había lanzado para allá, cuando le dicen ¿qué hacemos con ellos? No había iniciado y después los federó, los mandó y ¿eh? Bueno, ha sido muy clásico, muy clásico el comunismo de matar a su propia gente, las purgas, Claro. Esto no fue purga, fue simplemente claro, pero como proyecto. Fue un costo. Ya, claro. Bueno, pero esto partieron con el foro de San Pablo. El foro de San Pablo es una cosa muy complicada porque se mezclaba el marxismo con la religión. Descubrieron que tenían que entrar por la vía religiosa. O sea, ellos desarrollaron dos líneas. Bueno, estamos viendo de la caída de la Unión Soviética. Claro, pero antes de la caída, cuando retrotraigamos la cosa a la caída de Allende. Después de eso, pero en el mes casi, el secretario general del Partido Comunista Italiano lanza su propuesta al compromiso histórico. Cuando la sustancia del compromiso histórico hay que ponerse de acuerdo con los católicos en unos puntos, pero para poder llegar al poder y avanzar juntos con ellos. ¿Por qué? Porque en Chile los católicos no habían estado con él. Los obispos, algunos sí. Es como el llamado hoy día el PC a la DC. ¿eh? Claro, los obispos en Chile habían estado coqueteando, por lo menos varios, muchos, no sé. Pero el fiel no, decididamente no, te fijas. Entonces, el compromiso histórico es para Europa, sobre todo para Italia. Y es la línea que va a seguir el Partido Comunista a partir de ese momento. Ya. En América Latina entra en la línea de la teología de liberación. Claro. Pero ahí empezaba a ir los 60. Sí, claro, pero sí, tenemos el testimonio de Pachepa de que eso lo prepararon. Los 60. Lo prepararon en la KGB. Ya. Marius Pachepa, que fue un coronel checo de inteligencia que tenía contacto, lo declaró claramente. Promovió esto, claro. Sí, en todos los niveles. Claro. Entonces, de ahí viene la teología de liberación con sus derivados. La teología
popular en Argentina o del pueblo, la teología india, empiezan a, pero todo sobre la misma base de leer el Evangelio por un lente marxista. Ese es el... Y también el mensaje de Jesús. Bueno, porque cambiaron. Claro. Entonces, bueno, y esto lo siguen avanzando, y ahí tú vas a ver que vas a tener el terrorismo en Perú, vas a tener el terrorismo en Argentina, todo lo que Uruguay, en Colombia, en Venezuela, bueno, y ya al final logran hacerse del poder en Venezuela aprovechando el descontento que había por la corrupción en Venezuela, fundamentalmente. Yo creo que es lo que le sirvió a Chávez el año 2000, para subirse. Pero en Venezuela es una versión corregida de la Unidad Popular. La Marta Harnecker trabajó en el proyecto en Venezuela, chilena, ¿cierto? Y varios más. Entonces, ahí aprendieron que tenían que tener asimilados o comprados o dominados a las Fuerzas Armadas, porque si no, no funcionaba. Y sí, corrigieron varias cosas, darle una dimensión patriótica. Entonces inventaron este cuento de lo bolivariano, ¿te fijas tú? Aunque lo habían hecho un poco en Cuba con José Martí, sí, ¿no es cierto? Y en Nicaragua también, pero ahí le dan una dimensión mucho más amplia, porque ellos tienen que salvar presencia y fuerza en América Latina, porque estratégicamente la necesitaban, así que no. Ahora aquí no estaba la Unión Soviética, ya había colapsado. Ahí entramos el Partido Trabajador. Ahí entramos en unos misterios muy grandes. Sí. Muy grandes. Porque la Unión Soviética, y sobre todo en tiempos de Yeltsin, ciertamente no estaba en esa andanza. Pero la pregunta que yo me hago siempre es: ¿qué pasaba con la KGB? Porque fíjate que cuando cayó la Unión Soviética, yo tuve la información en Francia de que habían sacado, pero miles de millones de dólares para estas operaciones depositadas en paraísos fiscales. Ya. Entonces, porque cuando tú tienes una organización de esa dimensión, ¿cómo la desmontas? Hay que hacerse la pregunta. Claro. Es como que Estados Unidos dijera que va a desmontar la CIA. ¿Cómo lo hace? Y mucho peor en el caso de la KGB, porque era más agresiva, era más... Y curiosamente muchos de esa gente, la KGB, se declaran anticomunistas hoy día. Bueno, el mismo Putin, ¿eh? Claro, sí, de todo. Sí. Pero yo creo que hay una política doble. Porque tú ves que Putin, de acuerdo, tiene una política hacia Europa, aparece de derecha, digamos, ¿no es cierto? Pero Putin te sustenta a Venezuela con toda su fuerza, te sustenta a Nicaragua, te sustenta a Cuba, te sustenta... a Irán. Bueno, sí, hay otras razones en eso también, ¿me entiendes tú? Entonces hay un juego que es complicado, y el financiamiento del movimiento comunista o paracomunista, si tú quieres, internacional, habrán sacado plata, estará invertida, tendrán plata, pero ahí entró mucha plata de Venezuela, ciertamente. Claro, lógico. Y yo creo que de Brasil salió algo también. Empiezan a sacar recursos de las cosas que van mejorando para mantener el aparato. Sí. Entonces, esto es un tema que es bien complicado. Es bien complicado. Y que se mueve, o sea, hoy día la parte que es operaciones secretas o asesinatos o cosas, eso es chico, muy poco lo que es que eso ha pasado por las teorías de Gramsci, claro, la comunicación y la psicología, el control cultural, el control de la comunicación, la educación, claro, Gramsci, la prensa, Gramsci y un poco Adorno y un poco todo eso, ¿te fijas? Claro. Y eso con inversiones colosales, ¿te fijas? Ahí el control de la historia y el cambio de la historia. Es decir, cuando enseñarle a los niños la historia del pasado, claro, marcas el futuro. Claro. O sea, tú estás parado aquí, ¿cierto? Se puede hacer geométricamente. Si yo te digo que venimos de acá, la línea sigue para acá. Si yo te digo que venimos de acá, la línea sigue para allá. Claro. Entonces, esto es lo que se está dando con gran fuerza en este momento. Hoy día, en este momento, no estamos frente a desafíos militares, claro, pero estamos frente a un desafío comunicacional y cultural tremendo, fortísimo en Chile, fortísimo en Estados Unidos, basta ver, te fijas tú,
que fue fortísimo en Brasil y que en este momento viene un poco de reflujo en Brasil, que está presente en Argentina, ¿no es cierto?, que está presente en Colombia, que está muy presente en algunos países europeos, en España. ¿Te fijas? Claro, lógico. Entonces, estamos en un escenario en que cambió un poco la manera de enfrentarse y lo que se está jugando, siendo que la raíz ideológica sigue siendo la misma en ese caso. Yo vi a los socialistas muy moderados en los 90, pero que han vuelto, en general la izquierda, han vuelto a una posición mucho más militante ahora, ¿no? Porque, más ofensiva. Lo que pasa es que con la economía moderna, la gente sale de la pobreza, no hay ninguna duda. Claro, con la economía de mercado. Ya, claro, y ha salido muchísimo, tanto en Chile cuanto en el mundo. O sea, la mitad de los pobres dejaron de ser pobres en el mundo. O sea, una cuestión... Gracias al capitalismo. Gracias al capitalismo, la libre empresa y a todo. Pero junto con eso, se producen dos fenómenos que son complicados. O sea, hay más, pero para los primeros dos. Uno es la exigencia de trabajo que eso plantea. O sea, con la competencia hay una exigencia salvaje de trabajo que pesa sobre la gente. Muy fuertemente, la gente la sufre de alguna manera. Sí. Y lo segundo es que con estos crecimientos tan grandes hay empresas como las de Internet, Google, Microsoft, se construyen fortunas colosales, fíjate. Entonces, como ya no pueden hacerle fundamentalmente sobre la pobreza, porque ya mucha gente salió de la pobreza, entonces el tema está ahora desplazado a la desigualdad. ¿Te fijas que el acento publicitario está puesto en la desigualdad? No se habla más ya de los pobres. Yo por la verdad, en la universidad se lo dije siempre a mis alumnos, cuando los partidos de izquierda y sobre todo los comunistas digan que defiendan a los pobres, no les crean, porque a ellos les conviene que los pobres sigan siendo pobres para llegar al poder. Claro. Bueno, las políticas en general de izquierda son multiplicadoras de la pobreza. Son multiplicadoras de la pobreza, porque así llegan, si no, no mueren. Entonces, pero hoy día esos dos elementos pesan. Y como esto se juntó con el mundialismo, que ya es otro escenario mucho más complicado, porque tiene otros elementos ideológicos que se metieron encima de los liberales extremos y algunos neoconservadores y algunas cosas así. Entonces, esto está desarraigando a la gente además, de su identidad, sus tradiciones, sus cosas. Entonces, por eso es que hay malestar en muchas partes o hay reacciones en otras. O sea, el partido, el Frente Nacional o el Partido Nacional, no sé cómo se llama ahora en Francia, digamos, ¿cierto? El Brexit en Inglaterra, la Liga y de alguna manera también Forza Italia en Italia, ahora la alternativa para Alemania, Europa, son reacciones contra eso. Claro. ¿Te fijas tú? Son reacciones contra eso. Vox en España, claro. Vox, claro, está chico, pero va a crecer. O sea, pasó en una elección de 1 a 23 diputados. Entonces, es fuerte, ¿te fijas tú? Pero eso es lo que está pasando. La reacción en Brasil. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Entonces, hay un cambio. Y entonces, y esto para mantener el poder, por lo menos electoral, hace lo mismo que hicieron después de Allende, que se dividen artificialmente, porque tenían los comunistas, que estaban en el suelo, ¿no es cierto? Después de la caída de la Unión Soviética, imagínate, tenías a los socialistas, que tenían algo, pero ¿cómo agarraron? Inventaron el PPD, donde había socialistas y había comunistas, pero me doy cuenta que en el PPD no había comunistas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y que influían. Entonces, con eso agrandan, como quien dice, la red para captar votos. Y el rol de la democracia cristiana en Chile, ahora, en dependencia de todo lo que ha pasado. Yo espero que hayan aprendido la lección, pero no estoy convencido, mira. Claro. Porque siguen tratando de hacer la bisagra, pese a que ahora son tan chicos. Y no se dan cuenta que cada vez que se han aliado con la izquierda, ¿cómo se han reducido, no? La izquierda se los ha comido. Sí. ¿Te fijas tú? Porque, claro. Oye, si entre el producto auténtico y una imitación por el mismo precio, claro, la gente compra el producto auténtico. Claro. Ese es el fondo del cuento. Entonces están muy arrinconados en este momento. Y yo creo que tendrían una posibilidad de recuperarse jugando hacia el lado del centro. Claro. Centro, con un matiz de centro-derecha o centro nomás. Pero si se van a la izquierda están perdidos. Eso a mí me parece. Y hacen mucho mal con eso. ¿Te fijas? Porque si tú ves cómo se está dando la política hoy día, los proyectos que la izquierda propugna y los proyectos a los que la izquierda se opone
son los proyectos que darían más crecimiento. Claro. O sea, están tratando de frenar el crecimiento porque les conviene. Claro, cómo enredaron la parte tributaria, aumentaron los impuestos hasta desincentivar la inversión. ¿Eh? Y después cómo enredaron la política laboral para que haya poco incentivo para contratar mano de obra y empleo. Pero eso, y con eso hay desocupación. Claro. Porque la gente o no invierte o automatiza. Claro. Y si eso no se revierte... En ambos casos hay desocupación, por lo tanto hay descontento, por lo tanto hay posibilidad de radicalización y de utilización de esa gente. Claro, claro. Y además el control cultural y de la prensa. La prensa, oye, es un problema mundial. La prensa está uniformada. En manos de la izquierda. En manos de la izquierda en gran parte, o de una semi-izquierda mundialista, digamos, por decirlo así. Pero, oye, desde Estados Unidos, pasando por España, siguiendo por Chile, es impresionante. Claro. No se había visto nunca. Esto en Chile empezó, la homogeneización, por lo menos muy claramente en tiempo de Lagos. Sí. De ahí para adelante se fue homogeneizando, pero ahora ha llegado a unos niveles fantásticos ya. Sí. Si uno hoy día para informarse en serio, tú tienes que recurrir a internet, saber direcciones, cosas, porque los diarios no te dan las noticias, no solamente interpretan las cosas para maneras raras, pero es que no dicen nada. Claro. Es una cosa impresionante. Sí. Y eso es parte de este gran proyecto mundialista. Claro. Y tú ves que la fuerza llega a luchas casi a muerte. O sea, lo que pasa en Inglaterra con el Brexit es una cosa increíble porque están jugados como si se jugaran la vida en ambos lados, por lo demás. Sí. En Estados Unidos, entre Trump y anti-Trump, Claro. es una guerra civil en que no han sacado los cañones nomás, pero Con mucha tensión. con mucha tensión. Y eso muestra hasta qué punto toca en la hondura de la estrategia de la izquierda eso, ¿te fijas tú? Sí. Sí. Y como en Estados Unidos, yo creo que por más que están tratando con este cuento del impeachment y todo, de tratar de revertirlo, pero al parecer, como se ven las encuestas, estaba viendo anoche las últimas, Trump gana para la próxima elección. Al parecer pueden pasar cosas nuevas, pero la última encuesta de Moody's, me parece, gana. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo curioso es que están presentando el Partido Demócrata candidatos presidenciales todos sumamente radicalizados. O sea, hay uno que un poquito menos, pero lo que no parece compatible con tratar de ganar la elección. Claro. Entonces, mi impresión es que en el fondo, saben que no van a ganar y lo que están haciendo es propagandizar la posición más de izquierda y hacerla avanzar para la otra. No sé si me equivoco mucho, pero si no, no se puede entender lo que va a hacer el Partido Demócrata. Bueno, yo no sé cómo estamos en el tiempo, pero te agradezco mucho, Héctor, que hayas podido conversar con nosotros sobre todos estos temas y que nos hayas dado tu testimonio tan valioso de ese rol tan decisivo que tú tuviste en ayudarnos a parar esta guerra que hubiera derivado de la guerra panamericana quizás, el año 78. Así que muchas gracias y esto va a quedar en YouTube, va a ser un pequeño testimonio histórico. Estos 4 bloques de 20 minutos es muy poco tiempo para todo lo que tú tienes que decir, pero es lo que ponemos. Cosas que se podrían decir, muchas más, pero bueno, eso es lo que tenemos y es lo que queremos dejar ahí establecido en YouTube para testimonio histórico. Yo te agradezco mucho la invitación, mucho, creo que es un deber de ir diciendo lo más que se pueda la verdad. Yo creo que una de las causas del gran desprestigio de la política que estamos viendo hoy día en todas partes, porque es un fenómeno también universal, es porque la gente, aunque no entienda mucho lo que pasa muchas veces y todo, está dándose cuenta de que le mienten constantemente y casi todo. Digo casi porque no sé, en una parte bueno. Y entonces de repente cuando sale alguien que empieza a decir la verdad, claro, las cosas empiezan a redistribuir, ¿te fijas? Por lo menos empiezan a generarse movimientos o espacios que pueden después ser alternativos, no sé. Pero eso es muy importante. Yo creo que la verdad es una cosa fundamental. Porque la crisis está llegando a todos los planos. Acuérdate que estamos con la Iglesia completamente en crisis. No solamente el problema en Chile, sino que hay una crisis tremenda en este momento en Roma con el sínodo amazónico.
Hay algunos obispos que están... Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que es el sínodo amazónico? Mira, el sínodo amazónico, a juicio mío, es un proyecto que el Papa lo tuvo muy desde el momento en que lo eligieron. Ya. Porque ya muy temprano, poco después de la elección, ya llamó al hoy cardenal Barreto, peruano, que era el teórico de esta teología india y de todo eso. Y yo creo que ahí ya empezaron a armar el cuento. El cardenal Humes, que fue un gran elector del Papa, y que ya desde mucho antes estaba también en el brasilero, él estaba en esa postura. Y tú ves que justo después de la elección del Papa empiezan a producirse estas cosas tan raras que a mí me producen mucha sorpresa y mucha perplejidad y mucho dolor. Que tú ves que empiezan los obispos a participar o por lo menos a presenciar en cultos a la Pachamama. Acuérdate, en Chile la consagración del obispo de Arica, ahora hace pocos días los jardines vaticanos, entre medio del cardenal Rabasi en Argentina. Oye, que el cardenal Rabasi, encargado de la cultura y la iglesia, venga a Argentina para participar en un culto de la Pachamama, eso es porque es una política, no es porque es un... Entonces esto va en esa línea y va en la línea de la teología y de considerar en una perspectiva la teología del pueblo, o sea, una cosa claramente de izquierda, y de considerar que los indios amazónicos, como son primitivos, no contaminados por el capitalismo, felices, tienen más que enseñarnos que aprender de nosotros. Te diría que ese es el... Y han llegado al documento de trabajo a decir de que la selva amazónica es un lugar teológico. El lugar teológico es la fuente de la revelación, hombre, por Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo que hace que hubo varios cardenales que dijeron que ese documento era herético, otros dijeron que era apóstata, otros dijeron que era herético y apóstata, para decirte al nivel en que están las cosas. Pero ahí están los obispos aprobando cosas, no sabemos bien ahí en el sínodo. Muy bien. Es muy complicado eso. Es muy grave, porque de ahí te puede salir el término de celibato sacerdotal, de ahí te puede salir, están los alemanes detrás del sínodo también, porque para los alemanes esto va a ser una carambola a tres bandas, para lo que les interesa a ellos, te fijas tú, porque ellos financian además, pues están muchos de esos obispos son alemanes, te fijas tú. Entonces, es una el celibato, la vida sexual más o menos de distintas maneras, en fin, ya el valor de la Eucaristía, la ordenación de mujeres, todo se está cocinando ahí. O sea, al final lo que uno está viendo es que el ataque, y que es la raíz de todo, desde la izquierda marxista hasta muchas otras cosas más, incluso cosas de derecha, ciertamente el comunismo, pero también el fascismo y algo ahí en la raíz del liberalismo, es una herejía muy antigua, la gnosis, que al final es una herejía que pone al hombre, a cada uno como centro del universo, y sintiendo que todo tiene que ser para él y que el universo está mal hecho y que para cambiarlo hay una fórmula y se cambia, aunque sea necesario, si es necesario, la fuerza, te fijas tú, en vez de tratar de mejorarlo con la ayuda de la gracia y de mejorar su vida, que es la posición católica. Entonces todas estas cosas están penetrando muy fuertemente, y por eso es que la crisis de hoy es universal. Y en la historia de la iglesia, yo nunca he visto nada peor que esto. Toda la gente me dice, si la iglesia ha pasado muchas, sí, ha pasado muchísimas, es muy grave. Pero esto no lo había visto, es una cosa nueva. Acaba de salir un teólogo, muy buen teólogo, ha sido miembro de la Comisión Teológica Internacional y muchas cosas, que se llama el padre Wayne Nandi, un americano, en que está diciendo que en la iglesia se está produciendo un cisma interno. Y un cisma interno que no está más bien compuesto por los católicos, sino que está compuesto más bien por ciertos jerarcas. Fíjate, es muy grave lo que está pasando. Aquí no hay noticia, no se dice nada en los diarios de Chile. Bueno, eso daría como otro programa, Héctor. Te agradezco mucho y con esto cerramos y nos deja la inquietud de profundizar nuestros conocimientos sobre este sínodo de la Amazonía y todo lo que deriva de eso. Te agradecemos mucho nuevamente por última vez y quedamos acá. Muy bien, muchas gracias, Daniel, muchas gracias.